Se busca. Su nombre, Jesús de Nazaret. Edad, 33 años. Origen judío. Profesión carpintero. Se le acusa de predicar la verdad, de llamarse hijo de Dios y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo. Recompensa, salvación y vida eterna. Si lo encuentras, sigue sus pasos. Cristo te ama en espíritu y verdad. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a su programa Tras las Huellas de Jesús. En el día de hoy queremos comenzar este programa con el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Vamos a proclamar el capítulo 13, versículo 2 en adelante, y dice: durante la cena, cuando ya el diablo había metido en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Al llegar a Simón Pedro le dijo Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Replicó Pedro: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo entonces Simón Pedro: Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Jesús le contestó: el que se ha bañado no necesita lavarse. Esta está del todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarle los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado este ejemplo, para que también ustedes hagan lo que yo acabo de hacer entre ustedes. En verdad les digo, no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que el que lo envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, queremos en esta mañana, en esta tarde hermosa del Señor, darle gracias a Dios por su palabra, por este día y por esta oportunidad. Y más que todo, porque me siento muy honrada, me siento muy bendecida y muy contenta, pues nos encontramos aquí en la rectoría de la parroquia Buen Pastor con el Padre Tomás Fayola. Buenas tardes, Padre, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Belkis, y gracias a ustedes por venir acá para conocer mi nueva parroquia y para tener esa oportunidad a compartir exactamente qué vamos a compartir. Vamos a ver. Muy bien. Sí, y quisimos iniciar el programa con este evangelio según San Juan, pues es básicamente el lavatorio de los pies, un evangelio que lo conocemos y que sabemos que fue la institución de la Eucaristía y también del sacerdocio. Y precisamente en el día de hoy, pues tenemos la gracia, la bendición de compartir con el Padre Tomás, y él nos va a hablar un poquito de su vida. Y es que antes de que él comience, es impresionante. Voy a compartir con ustedes, queridos hermanos oyentes y televidentes, un poquito de la biografía del Padre Tomás Fayola. Él es capuchino, y brevemente quiero compartir. El Padre Tomás pues sirvió como facultad en la Universidad Iona College en New Rochelle.
Esto fue en el 2007. Luego, pero bueno, antes de esto, era psicólogo y consejero en la escuela secundaria o high school en Massachusetts. Luego participó en el ministerio pastoral en Honduras y Nicaragua. Esto fue en el 1985 hasta el 1991. Pero él entró a la orden capuchina en el año 1979. Hizo sus últimos votos en el 1984. Fue ordenado sacerdote en mayo 25 del 1985 y tiene excelentes habilidades culinarias, o sea que cocina muy rico, el padre Tomás. Sirvió en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, que es donde el Señor pues permitió que le conociéramos al padre Tomás, en OLS, en Manhattan, en el cual sirvió como pastor por 9 años, padre. Sí. 9 años. Y en el presente, pues, es pastor de la parroquia Good Shepherd, o Buen Pastor, aquí en Manhattan. Y lo más lindo es que el próximo domingo 22, pues, será su misa de instalación, así ya como pastor oficial de la parroquia. Sí, sí, es cierto. Bueno, primero, no puedo dejar ese evangelio sin hacer un pequeño comentario, porque ese evangelio es la vida de un cristiano, de cualquier cristiano que es serio en su fe. Dios nos da su cuerpo y su sangre. Dios nos enseña en el mismo momento qué es ser su discípulo, hacer lo que Él hizo, lavar los pies de los demás, servir a los demás. Pero siempre tenemos que entender que es Cristo dándose, antes de pedirnos cualquier cosa, Él se nos da. Él nos da su propio cuerpo, su propia vida. Si recibimos ese cuerpo de Cristo en palabra y en la Eucaristía, entonces el resultado siempre, al fin y al cabo, va a ser que vamos a querer compartir lo que hemos recibido por medio de un servicio como discípulo de Jesús. Pero lo interesante es que ese camino hacia ser discípulo puede costar quién sabe cuántos años. No es un camino recto para muchos de nosotros. La historia que leíste de mi vida, el currículo vitae, es solamente una pequeña parte de toda la historia, porque yo comencé mi vida sin ninguna idea de ser fraile franciscano capuchino. Yo no tenía esa idea para nada. Yo estudié en la universidad como joven con la idea primero de ser profesor de historia, después de ser médico. Como yo terminé la universidad con esos 2 estudios, esas 2 carreras, y yo decidí que mi vocación no era ser médico para nada, porque realmente era interesante intelectualmente, pero no me interesaba la dinámica de ser médico. Entonces yo fui a estudiar para un doctorado después de terminar en la universidad, estudiando la historia de la medicina. Fui a la Universidad de Minnesota en la Escuela de Medicina para estudiar eso. Y mientras estaba allá, tuve las primeras inquietudes espirituales, pero inquietudes no es la palabra. Experiencia mística, no invitada, no esperada, simplemente que comencé a los 23 años de tener varias experiencias muy, muy fuertes de Dios está presente, Dios es amor, Dios es verdad, Dios es luz,
Dios está alrededor de mí, adelante de mí, atrás de mí y adentro de mí, pero no soy Dios. Yo tuve esas experiencias por un periodo de meses con una paz, una tranquilidad, un sentido de que no hay nada en la vida para preocuparnos, nada, porque Dios está. Y la paz que sobrepasa todo lo que podemos comprender, como dice San Pablo. Entonces, con esa experiencia comencé a pensar, reflexionar, hasta orar, ¿qué significa todo eso? Yo estaba estudiando con la idea de ser profesor, con la idea de vivir una vida, casarme, escribir unos 2 libros, tener una vida cómoda. Después de esas experiencias no sabía qué quería hacer. No era tan dramático como San Pablo caerse en frente a Jesús y ponerse ciego, pero estaba figurativamente ciego porque no sabía a dónde ir ni cómo llegar. Entonces, con mucha oración, comencé a pensar, yo creo que eso es lo que me estaba diciendo cuando yo era niño en la iglesia, pero solamente entendí unos aspectos del mensaje del Evangelio. Yo no entendí todo. Entonces pensaba, yo creo en Dios. De hecho, yo absolutamente creo con todo mi ser en Dios y tengo que ver qué es que el Señor quiere de mí. Comencé a ir a la misa cada día, comencé a estudiar varios escritores espirituales de la vida cristiana católica, como Thomas Merton, el monje, Dorothea Day, que organizó el movimiento del trabajador católico, y yo comenzaba a pensar, bueno, Señor, me estás llamando, pero no sé a qué. ¿A qué me estás llamando? Un día, un amigo en la escuela que era católico me recomendó la vida de San Francisco de Asís. Yo leí el libro de San Francisco y en el momento de leer su vida yo dije, ahora yo sé. Ese es mi camino. No hay nada más en la vida que hace sentido que seguir ser discípulo de Jesús en la manera de San Francisco de Asís. Entonces eso causó una crisis grande porque estaba estudiando, ya había terminado todas mis clases, todos mis exámenes para hacerme mi doctorado. Decidí, en vez de terminar, visité a los franciscanos y a los franciscanos capuchinos aquí en Nueva York, y yo decidí, Señor, yo creo que me está llamando a esa vida capuchina. Los capuchinos son la congregación de Padre Pío, de Padre Solano Casey. Padre Pío obviamente es el santo ahora. Solano Casey va a ser beatificado el 18 de noviembre de este año. Es una cosa grandísima para nosotros. No porque es un honor, sino porque era un hombre que seguía a Jesús con una humildad, con una fe y más que todo con un espíritu de agradecimiento. El Padre Solano siempre decía, demos gracias a Dios por todo, por todo. Entonces yo descubrí esa congregación y yo dije, Señor, si es tu voluntad, así te voy a seguir. Entonces hice el proceso de pedir entrada a la congregación. Aún antes de comenzar
en la congregación, yo tuve la idea de que el Señor me estaba llamando a ser misionero. Entonces, yo fui a Honduras, primero a Bolivia, después a Honduras, aún antes de ordenarme. En el año 81 yo fui y pasé un año aprendiendo español y después viviendo en un campamento de refugiados salvadoreños durante la guerra civil en El Salvador. Entonces pasé un año allá con los refugiados, viviendo con ellos, compartiendo, trabajando en la iglesia o en la carpa que llamábamos la iglesia allá. Y con eso regresé a los Estados Unidos solamente para ordenarme y regresé allá para seguir trabajando. Y era por medio de aprender de la pobreza de la gente en América Central que yo encontré tal vez la verdad de mi vocación. Era acompañar a los pobres. Entonces, pero como yo dije antes, el camino del Señor, es recto, pero el camino de los seres humanos es un poco torcido. Aun cuando queremos, nos desviamos. Entonces yo no me desvié, pero tuve por asuntos personales que regresar a los Estados Unidos. Yo pensaba que estaba regresando por 1 año o 2 años y que después iba a volver a Honduras o a Nicaragua, pero mi superior me pidió hacer un doctorado en psicología. Entonces lo hice en obediencia porque también esa es nuestra vida. Hice el doctorado, que tal vez esa es la parte que no sabía exactamente cómo servir a Dios como psicólogo. Entonces busqué una manera de trabajar con pobres. Entonces conseguí un trabajo en un colegio público en Massachusetts, en un pueblo que se llama Lawrence, que es uno de los pueblos más pobres del noreste de los Estados Unidos, por supuesto de Massachusetts, y es un pueblo de inmigrantes, más que todo dominicanos. Entonces pasé unos años trabajando allá, pero trabajando como profesional, pero sintiendo que me había apartado un poco demasiado de la llamada pastoral de mi vocación. Entonces, después de unos años allá, volví a mis superiores a decir que tal vez era tiempo para mí trabajar en un trabajo más directamente pastoral. Entonces, es por eso que pasé 9 años en la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores en Baja Manhattan, que es un pueblo de latinos y americanos que hablan inglés, y los niños, hijos y nietos de emigrantes latinos. Entonces pasé 9 años maravillosos allá, aprendiendo qué es ser párroco, qué es ser pastor, qué es comenzar a pensar en mi vida no como una profesión, sino en una misión. Y allá, cuando comencé a estudiar la nueva evangelización, todas las luces prendían de que sí, Señor, eso es lo que necesitamos. Somos católicos, pero a veces somos católicos y no sabemos profundamente qué significa ser cristiano católico. Entonces comencé a leer más, estudiar más, pensar más, compartir más con el equipo pastoral de la parroquia, y comenzamos juntos a
hacer algo que yo considero un poco revolucionario. Y voy a dar un ejemplo que siempre uso. Cuando yo llegué a la parroquia, había gente muy, muy fuerte en su fe, en su compromiso a la parroquia, pero con una exclusividad a veces. La parroquia es nuestra. Y hasta el punto en que yo con mis propios ojos vi un día una señora de los piadosos veteranos llegó a la misa y la iglesia todavía estaba casi vacía, pero alguien estaba sentado donde ella normalmente se sienta y ella dijo: "Excuse me, ese es mi lugar, por favor que te mueves". Y yo dije: ay Señor, si esa es la bienvenida que damos a una persona que está en la iglesia por la primera vez, ¿cómo vamos a decir que somos discípulos de Jesús? Entonces comenzamos a trabajar fuertemente con los feligreses, a decir, bueno, si nosotros hemos recibido el don, el gran regalo de la fe, si nosotros conocemos a Jesucristo, entonces eso no es algo que vamos a usar para apartarnos de los demás. Vamos a invitar a todo el mundo a conocer a Jesucristo así. Entonces, después de unos años de constantemente estar repensando cómo hacemos las cosas, la misma señora llegó al punto de decir cuando veía a otra persona en su lugar: hola, ¿cómo está? Bienvenida a mi iglesia. ¿Puedo sentarme a su lado? Si tiene cualquier pregunta después de la misa podemos conversar. Y eso yo dije: ay sí Señor, ahí estamos. Y yo creo que por una gran parte esa es la nueva evangelización, que tenemos que tenemos que ser discípulos de Jesús, compartir algo muy precioso que tenemos e invitar a otras personas a tener lo que nosotros hemos recibido. Y así, por eso yo llegué aquí hace 6 semanas y creo que soy la persona más feliz en el mundo. Si hay otras personas más felices, gracias a Dios, porque son muy felices. Porque cuando uno llega a una iglesia a decir, esa iglesia es maravillosa, tiene una comunidad maravillosa, ¿cómo podemos comenzar con esa nueva comunidad a abrirnos más al mundo? ¿Qué son las cosas particulares de aquí que son cosas que hacen esa comunidad especial, esa parroquia muy especial? ¿Y qué podemos ofrecer a nuestro vecindario, a esta comunidad más grande que la iglesia? ¿Cómo podemos llegar a la comunidad de Inwood para compartir nuestra fe? Exacto. Es interesante cómo estaba yo leyendo, Padre, la misión y las prioridades de los franciscanos. Y todo tiene que ver, creo que primeramente tiene muchísimo que ver esa congregación tan humilde con el Evangelio que acabamos de proclamar en lo que se refiere a la humildad de Jesús en lavar los pies a sus discípulos y luego invitarnos a nosotros a hacer lo mismo. Y es impresionante cómo usted ha compartido parte de su vida, Padre, de su llamado que Dios le ha hecho y de cómo usted escuchó el llamado, obedeció, duró un tiempo en discernimiento, que es lo normal, que tenemos que discernir para ver verdaderamente cuál es el llamado de Dios. Pero mientras usted hablaba, me estaba pensando en la misión de ustedes, de los franciscanos, frailes franciscanos,
y tiene muchísimo que ver con el Evangelio. Y voy a compartir aquí brevemente algunos puntos que tomé de la página de internet de los franciscanos, y dice: toda nuestra fraternidad es misionera y comparte la misión de la Iglesia, siguiendo el ejemplo de San Francisco y el deseo que expresó en la regla. Cada hermano, sigue diciendo, por lo tanto, consciente de su propia responsabilidad, debe desempeñar su papel en el trabajo misionero. Espíritu de oración y devoción, misión y evangelización, formación y estudios, fraternidad, minoría. Y pensaba, cuando usted hablaba de su servicio en la parroquia Los Dolores, pensaba que yo misma fui testigo de su gran empeño en la evangelización, en la formación, y participé en algunos de los cursos bíblicos que usted ofreció en la parroquia, y fue, la verdad, que para mí fue una experiencia única. Y bueno, háblenos un poquito, padre, de su servicio en la parroquia Los Dolores, porque sabemos que hay personas que van a estar mirando este programa y escuchándolo también a través de Radio María, porque la comunidad de Nuestra Señora de los Dolores, incluyéndonos a nosotros, a mi esposo que está detrás de las cámaras, y a mí, esta sierva humilde de Dios, lo amamos, Padre Tomás. Muchos, si no la mayoría, todos los siervos feligreses de esa parroquia tuvieron mucho tiempo para trabajar con usted, para conocerlo, y usted ayudándole y formando y tratando, y cuando salió de ahí yo sé que hubieron muchas lágrimas, porque yo fui testigo. Sí. Sí, me estoy riendo porque yo sé que dirían, el Padre Tomás es un poco fuerte, pero sabemos que él realmente tiene nuestro bienestar en su corazón y quiere lo que es correcto. Entonces, vamos a poner su personalidad un poco al lado. Y aquí no saben de eso, porque ya soy muy manso. Pero sí, es que en una parroquia, una comunidad católica cristiana, lo que uno quiere hacer es ir y ver, conocer a la gente. Tuvimos un asesor en el segundo año de mi estadía allá, y lo que hicimos era maravilloso y no fue mi idea. Era invitar a los feligreses a hacer una cita con nosotros para hablar de su experiencia de fe en la comunidad, de cómo es que esa comunidad alimentaba su fe y qué necesitaban de su parroquia para avanzar más en su fe, para conocer más íntimamente a Jesucristo. Entonces, eso fue una experiencia absolutamente maravillosa, porque nos hizo pensar no qué son mis criterios de qué debe de ser una parroquia, sino qué dice esa gente. Y si yo soy siervo de ellos, no el jefe, sino el siervo, entonces, ¿qué necesita esa comunidad? Bueno, la comunidad de Nuestra Señora de los Dolores es realmente una comunidad de fe. Había mucha gente y hay mucha gente que ha trabajado, ha formado grupos de oración, de servicio, Sagrado del Corazón de Jesús, los cursillistas, los carismáticos, la Sociedad de Fátima, la Sociedad del Cristo Roto, el Santo Nombre, muchos grupos, los jornalistas. Pero el mundo ha cambiado desde que esos movimientos comenzaban. El mundo ha cambiado mucho. Hay muchos más padres y madres solteros.
Hay muchos en las familias hoy en día, más que antes, tanto el hombre como la mujer trabajan fuera de la casa. Los niños tienen 1001 actividades más que hace 50 años. Tienen que estar aquí, allá y papá. Entonces, la época de organizar una parroquia alrededor de esas sociedades que eran y son tan buenas, ya nos está pasando. Entonces, hay que pensar, ok, no van a estar 5 noches de la semana en la parroquia haciendo esa actividad. Entonces, ¿cómo vamos a tener una vida espiritual muy fuerte, muy profunda en nuestra comunidad? Pero ¿cómo vamos a cambiar según los tiempos en que vivimos? Y eso no es nada fácil para nadie, porque cuando tenemos algo que nos gusta o algo que nos ha alimentado espiritualmente, no lo queremos dejar. Pero hay que pensar, yo estoy cómodo, pero mis nietos no están en la iglesia. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para que mis hijos y mis nietos y los que todavía no se han nacido quieren formar parte de la iglesia? Entonces, hicimos otras cosas, como muchos cursos bíblicos, grupos de espiritualidad. Entramos en el movimiento de Luz del Mundo, que es un movimiento que nació en América Latina bajo el nombre SINE, Sistema Integral de la Nueva Evangelización, en que parroquias son organizadas alrededor de la experiencia de un retiro evangelizador y después forman grupos pequeños de reflexión y apoyo mutuo en la parroquia. Cada retiro y en los Dolores hacíamos y hacen 2 retiros al año, una vez en inglés, una vez en español, para que todo el mundo tenga la oportunidad de hacer un retiro. De participar. Pero allí ya no importa si son miembros de otras sociedades, porque esa es una actividad de toda la parroquia. Entonces, todos que quieren evangelizar, pueden evangelizar, no tienen que pertenecer a ningún grupo. Y yo creo que es un movimiento de evolución en la vida de la comunidad. Hasta el momento muchas personas han participado y varias personas me han dicho que es un momento transformativo en su vida espiritualmente. Igual como el movimiento carismático y los cursistas eran y todavía son para muchas personas, pero en nuestra comunidad ya no había más cursistas. Hay, pero son personas que hicieron su cursillo hace 30 años, 40 años, y ya no hay muchos nuevos. Entonces, eso es una manera de continuar sobre la fundación que ellos nos daban a seguir hacia el futuro, hasta que hicimos un retiro para los jóvenes el año pasado por la primera vez y van a hacer otro retiro este año. Es para prender el fuego de la fe y en inglés ese retiro se llama Ignite, que es prender un fuego, tener el fuego del Espíritu Santo adentro de nosotros. Y eso es de tanta importancia porque nuestra juventud, aún los católicos, tienen tantas actividades y en una cultura secular hay tantas distracciones y maneras de pensar
que mantener la fe en medio de todo eso requiere una experiencia muy fuerte de nuestro Señor Jesucristo. Así es, Padre. La verdad que yo voy a hablar en nombre de la comunidad completa de Nuestra Señora de los Dolores, y le voy a dar las gracias una vez más, Padre Tomás, por todo su empeño, por todo su amor, por toda su preocupación en pastorear la comunidad. Todas esas, usted sembró la semilla y cayó, yo lo sé, en terreno fértil, porque usted hablaba hace un ratito de los diferentes grupos ministeriales de la parroquia Los Dolores en el Bajo Manhattan, y sabemos que los feligreses, los miembros de grupo, los dirigentes de grupo de esa comunidad tienen mucho que agradecerle a usted porque lo han expresado verbalmente. Hablaba, no hace mucho, hablaba con una de las líderes de la parroquia Los Dolores, y ella hablaba específicamente de las personas que usted formó como ministros extraordinarios de la Eucaristía, ¿verdad? De la comunión. Y ella me hablaba de cómo fue su formación por medio de usted, de cómo ella recibió formación de usted, y me decía esto, me decía: hermana, cuando el Padre Tomás nos formó y nos tocaba servir, teníamos que estar en la iglesia por lo menos media hora antes. 15 minutos. Y no solamente llegar así, si alguien llegaba tarde, esa persona no podía servir, porque es que nosotros no somos dignos, tenemos que estar agradecidos de que Dios nos ha llamado, y eso fue lo que el Padre Tomás nos enseñó. Y teníamos que pararnos frente al Santísimo antes de servir, a dar gracias a Dios por ese llamado que nos ha dado. Y son cosas, Padre, de verdad le comparto esto, y sabemos que, de nuevo, muchas personas estarán viendo este programa, pero es la verdad. Hay que decir que usted ha sido luz del mundo y sal de la tierra, y los miembros de la parroquia Los Dolores, e inclusive personas que no son miembros también, o que son miembros de otras comunidades también, tienen mucho que agradecerle a usted. Así que esa es la manera, queridos hermanos, como nosotros vamos tras las huellas de Jesús. Precisamente el lema de este programa es el compartir con sacerdotes, así como nuestro queridísimo Padre Tomás, Father Tom Fayola, quien ha sido un siervo de Dios, quien ha sido un discípulo de Dios, quien ha estado luchando por la comunidad, formándoles, dándole amor, con ese espíritu de humildad y de amor. Eso es lo que el Señor quiere. Y el Señor nos llama en todo el aspecto de la palabra, no solamente el Padre Tomás como sacerdote, pero cada bautizado. Y el Padre Tomás nos puede añadir en esto: cada bautizado tiene un llamado, tiene un servicio al Señor. Sí, y ese es exactamente el punto, porque yo no hice tanto. Yo en realidad aprendí un pequeño secreto. Si yo no tengo que ser el jefe de todo, sino animar y ser instrumento de Dios y del Espíritu Santo, los que pueden hacer cosas que yo no puedo hacer, pueden usar los dones que Dios les ha dado para hacer cosas maravillosas. Porque yo creo que la iglesia no es el párroco. Primero, Jesucristo es el primero. Segundo, soy franciscano, la minoridad de que hablaste. Mucha gente piensa que la cosa más importante de los franciscanos es su pobreza, pero yo diría que no, es la minoridad, es el deseo de no ser más que los demás. Porque si yo soy más pobre, menos poderoso en el sentido mundano, si yo entonces es el poder del Espíritu Santo que actúa por medio de mí, no es mi orgullo, mi egoísmo, mi soberbia.
es el Señor. Y así yo soy más libre. Y soy libre para decir, ¿sabe una cosa? Fulano predica mejor que yo. Entonces, él no puede, o ella no puede predicar en la misa formalmente, pero yo le puedo dar la oportunidad de compartir esa inspiración que el Señor le ha dado en un estudio, en un grupo de oración, en una reflexión. Y yo no tengo que decir, no, tiene que ser yo porque yo soy el que sabe y yo tengo la aprobación de la iglesia. No. Si hay otra persona que enseñe mejor que yo, que enseña. Que si hay otra persona que sabe animar a la gente, voy a dejar a esa persona. San Pablo dice que somos muchos miembros en un solo cuerpo y muchas partes, y no todos somos ojos, no todos somos orejas, pero si yo promuevo como párroco, porque yo sí formalmente tengo esa autorización por la iglesia de dejar a otras personas usar lo que Dios les ha dado, entonces vamos a tener una iglesia viva, vamos a tener una iglesia donde todo el mundo va a pensar, sí, yo puedo hacer algo. Este domingo, en la segunda lectura, vamos a escuchar a San Pablo decir, yo puedo hacer todas cosas en Cristo que me fortalece. Amén. Aleluya. Y la iglesia debe de ser el instrumento que da la oportunidad a cada persona a hacer todas las cosas. No todas las cosas, sino las cosas de que son capaces, tienen interés, y es obvio a todo el mundo, Dios le ha dado esa fortaleza, ese carisma por algún motivo. Y poner un canasto sobre la luz es un pecado. Entonces, es mi esperanza. Si yo quiero que el mundo recuerda cualquier cosa cuando ya yo estoy en el cielo y mi cuerpo está bajo el suelo, bajo tierra, lo que quiero que recuerden es que Él aprendió a dejar a las personas florecer según la voluntad de Dios. Porque si hacemos eso, ya tenemos éxito. Amén. Y eso es todo. Amén. Padre Tomás, en sus 9 años en la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, en todos esos años, cuál fue su experiencia? Sabemos que siempre hay retos, dificultades, como por ejemplo comenzando con algunos feligreses que a veces son un poquito no muy cristianos, por decirlo así, pero ¿cuál fue su mejor experiencia? ¿Qué es lo que usted trajo con usted a la nueva parroquia que el Señor le envió? Bueno, la mejor experiencia fue después de unos años de saber que tenemos que hacer algo, pero a veces sentirme frustrado. El mejor momento, absolutamente mejor momento, fue cuando yo me di cuenta, no tengo que pelear contra las personas que no quieren ningún cambio. Tengo que entender dónde están ellos espiritualmente, a decirle en mi oración, Señor, ¿cómo puedo yo ser un instrumento en la vida de esa persona? No para que ellos hagan lo que yo quiero, sino para que ellos crezcan
un poco espiritualmente. Un poco. No según mis criterios, sino según los criterios de Dios. Y cuando uno ve a los demás en esa luz, entonces cada momento de la vida en una parroquia se hace una oportunidad. Uno está diciendo constantemente, y Señor, ¿qué es que tú quieres que yo haga en este momento para ayudar a esa persona a realizar su potencial cristiano? ¿Qué es que yo debo hacer? Ya no estoy peleando contra nadie. Ya no es una guerra de voluntad, mi voluntad contra tu voluntad, sino es una oportunidad. Y eso yo sí experimenté. Yo dejé tanta preocupación, tantas cosas que dejé atrás, que cuando yo llegué aquí, es que yo estoy llegando aquí con una nueva historia, como una persona nueva. En 9/11/2001 se murieron 26 personas de esta parroquia. ¿De esta parroquia? Sí, en las Torres Gemelas. 26. Tenemos un jardín afuera que debes tomar unas fotos. Tenemos un pequeño monumento a cada persona. Yo he hablado con los feligreses aquí, que tienen años aquí, y ellos todos dicen la misma cosa. El 9/11 era una cosa horrible. Familias perdieron a sus hijos, hijas, hermanos, padres, madres, pero al mismo tiempo ha sido una cosa que después se ha unido a esa parroquia. La gente, en vez de caer en desesperación, han hecho cosas para apoyar, para orar, para compartir. Hasta van a ver la cruz que tenemos afuera. Son dos barras de hierro que se llama I-beams, que encontraron en las ruinas de las torres así, en la forma de una cruz. Algunos hombres de esta parroquia consiguieron el metal, yo no sé cómo, no me preguntan. Entonces, todo el mundo cuando pasa allá, yo no sé si son miembros de la parroquia o no, entran, hay unas personas de la parroquia que cuidan ese jardín, que vienen casi cada semana, ponen nuevas plantas, pintan, arreglan, limpian, y las personas entran allá para hacer su oración, su reflexión, su meditación, y yo creo que hasta el momento es como un enfoque espiritual, un fuente de poder espiritual en esa comunidad. Y sobre una tragedia, el Espíritu de Dios ha conquistado la violencia y el odio. Tenemos 3 misas por la mañana y después tenemos una misa en español a las 6 de la tarde el domingo y una misa final en inglés a las 8 de la noche. Y cuando me dijeron que me iban a pedir venir aquí, yo dije, ay Señor, yo no puedo celebrar una misa a las 8 de la noche. Yo ya soy viejo, yo quiero estar en la cama a las 9. No quiero estar celebrando misa a las 8. Pero desde la primera vez que celebré esa misa, yo he dicho, gracias Señor, esa misa es la perla, es una oportunidad porque el ambiente cambia. Es una misa calmada, con música muy meditativa, pero muy buena. Muchos jóvenes vienen a esa misa, muchos. Y
hay un ambiente de oración hasta que muchas personas me han dicho, ay, oh, Padre, esa misa es tan especial, porque después de toda la actividad de la semana es un momento de estar con otras personas, con el Señor, y realmente sentir un descanso en Dios. Es una misa muy espiritual. Entonces ya no duermo tan temprano los domingos. Ya ve, Padre, que como decíamos, el Señor nos presenta situaciones un poquito difíciles que humanamente hablando no decimos, pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero luego viene el Señor y va llenando el camino. Yo puedo hacer todas cosas en Cristo que me fortalece. Y Y lo puedo hacer con felicidad. así es, con ese gozo del Espíritu Santo que nos guía y nos ayuda. Bendito Dios. Bueno, Padre, estamos llegando ya al final del programa en el día de hoy. Queremos que nos dé unas últimas palabritas, tal vez meditando un poquito más en el Evangelio que escuchamos, que es el llamado al servicio, el llamado a la humildad, en el cual escuchamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 13, es la celebración de la última cena, Jesús con sus apóstoles, y de cómo Él nos manda a nosotros también a ir tras Él, seguir sus huellas, así con ese espíritu de humildad, de amor, de servicio a nuestros hermanos. Sí, hay una cosa que quiero decir. Que no tengan miedo. Mucha gente piensa, si yo me meto más en la iglesia, me van a pedir hacer mucho y me van a querer comprometer y no voy a tener tiempo libre. Yo no lo veo así. Yo lo veo, si tengo el valor a querer seguir a Jesús, realmente seguir a Jesús, en palabra y en hecho, entonces voy a abrirme a la voluntad de Dios. Y Dios sí me va a llamar, no necesariamente a donde yo quiero ir, pero es el Señor que me va a guiar. Como dijo Jesús a San Pedro, cuando tú eras joven andabas a donde querías, como querías, pero cuando seas viejo te van a atar las manos a llevarle a donde no quieres ir. Pero que no tengan miedo, porque San Pedro, sí, Jesús estaba diciendo algo de su manera de morir, pero también estaba diciendo algo de la belleza de seguir a Jesús. No tengan miedo porque van no a ser comprometidos por otra persona, sino van a encontrar la verdad de tu propia vida por medio de seguir a Jesús. Porque cuando seguimos a Jesús, la cosa más maravillosa es que descubrimos todo de nosotros mismos. ¿Qué es mi felicidad? ¿Qué es la verdad de mi vida? ¿Quién soy yo? ¿Para qué es que el Señor me hizo? Y voy a sentir una seguridad. Sí, el Señor me hizo para algo. En mi caso, para ser párroco. Para otra persona, quién sabe. Yo no sé, pero es una aventura espiritual seguir a Jesús y descubrirnos por medio de conocer a Jesucristo. Gracias, Padre Tomás, ha sido un placer enorme, muy agradecida de su visita, de su entrega, de su amor, de sus enseñanzas. Que Dios le siga bendiciendo y que Dios bendiga grandemente su comunidad, Buen Pastor, aquí en el Alto Manhattan. Gracias, gracias. Queremos darle las gracias a Dios por este día de hoy, por este programa, y queremos pedirle a Dios Todopoderoso, bendiga a cada televidente, bendiga a cada radioyente. Queremos darle las gracias al Padre director de Radio María de la costa este de los Estados Unidos, al Padre Juan Carlos Zapata, es nuestro director en Radio María, y este programa también pues será transmitido por Radio María Costa Este de los Estados Unidos los sábados a las 2 de la tarde.
Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Belkis Báez, y mi esposo Frankie Báez, desde detrás de las cámaras, desde los controles. Y queremos en este momento pedirle la bendición de Dios por medio de nuestro Padre Tomás. Y que el Señor bendiga a todos ustedes, a sus familias, a nuestro país y en todos los países del mundo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Seguirte ha sido mi mejor elección. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. Ven, Señora, a nuestra soledad, ven a nuestro corazón, a tantas esperanzas que se han muerto, a nuestro caminar sin ilusión. Ven y danos la alegría que nace de la fe y del amor, el gozo de las almas que confían en medio del esfuerzo y del dolor. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. María, tú que velas junto a mí y ves el fuego de mi inquietud. María, Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud.